Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En este día nos encontramos con el licenciado Miguel Barragán, licenciado en teología. Es un privilegio tenerlo en nuestro set de grabación. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por escucharnos. Lección número 9 para el 31 de agosto, titulado Controversias en Jerusalén. El pastor, como es costumbre en nuestro programa, antes de abrir las Sagradas Escrituras, y como debiera ser costumbre de todo creyente, pedimos la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos dirigen oración? Claro que sí. Quiero invitarles de manera reverente a que inclinemos el rostro y oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de abrir las Escrituras. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y el discernimiento y todo lo que nos quieras enseñar a través de las Escrituras. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Marcos, mis apreciados amigos, es un libro bien especial. Primero, es el libro más corto de los 4 evangelios. Solo posee 16 capítulos. Pero lo que me llama la atención, Miguel, es que de los 16 capítulos, Marcos utiliza 10 capítulos para 3 años y medio de ministerio de Jesús. 10 capítulos. Pero para la última semana de la vida de Jesús, Marcos utiliza 6 capítulos. Aquí Marcos nos está dando un mensaje. Marcos está presentando la última semana de la vida de Jesús como algo extremadamente importante para él como escritor. Considera que las enseñanzas de esta última semana de la vida de Jesús son importantes para sus próximos y futuros lectores, para el cristianismo. Así que vamos a disfrutar. Marcos ahora ya no centra el ministerio de la vida de Jesús como antes en la parte externa de Judea, sino que ahora esta última semana se enfoca en Judea, pero en especial en Jerusalén, pero prácticamente todos los sucesos acontecen en el templo. Y bueno, vamos a comenzar por el domingo, más conocido como el Domingo de Ramos. ¿Qué aconteció ese domingo de la última semana de la vida de Jesús acá en la tierra? Claro que sí, pastor. Podemos ver enseñanzas muy sencillas, pero muy impactantes en esta última semana. Como nosotros lo conocemos por la tradición católica, ese Domingo de Ramos era el inicio de la Pascua. Era el proceso de peregrinación de todos los judíos que llegaban a Israel para empezar ese proceso de purificación y disfrutar de la Pascua. Allí el Señor Jesús iba con sus discípulos. Durante todo este ministerio que había desarrollado y el libro de Marcos había mostrado, vemos que, como decía ahorita, se está enfocando en estos últimos momentos del ministerio del Señor Jesús. Allí vemos que cada vez que Él realizaba un milagro, cada vez que Él sanaba a las personas, siempre le decían, no digan nada, vaya, preséntese ante el sacerdote o vaya, queden sanos y queden libres, pero no digan nada. Pero eso era un secreto a voces. Todo el que salía, sea cual fuera su caso, salía diciendo o gritando, Jesús me ha sanado. Jesús es el Mesías y me ha sanado. O Jesús multiplicó los panes y los peces, Jesús multiplicó, también alimentó a varias personas, pero ese suceso importante en la entrada triunfal a Jerusalén fue el momento determinante para dar a conocer quién era Él realmente. Las escrituras muestran, el profeta Ezequiel nos muestra de que el rey, el Mesías que debía entrar en un pollino. Ese pollino era el hijo de la asna y tenía que entrar allí montado. Ya nadie podía decir en secreto de que él era el Mesías, pues su característica que dice que alégrate, oh Judá, regocíjate, Israel, porque tu rey ha llegado montado sobre un pollino, o sea, sobre un asno pequeño, y allí fue entrando. Es más, dice que él, cuando les mandó a buscar ese asno, ese pollino, dice que les dice, y si alguien les pregunta, dígales, el Señor me mandó a que me lo llevara y después lo devolverá. Y así arrancaron 2 de sus discípulos, y cuando llegaron a ese momento, fue que le dijeron, wow, ¿para qué se lo llevan o por qué lo desatan? Y le dijeron, no, lo que el Señor Jesús les había mandado a decir, y ellos se volvieron y lo llevaron. Y allí entró el Señor Jesús. Como en un secreto a voces, un secreto que todo el mundo sabía, ya la gente conocía la profecía 500 años atrás del profeta Zacarías, era que el Señor vendría montado sobre un pollino, sin necesidad de decir en la calle,
viene el Salvador, Él es el Mesías, sino con solo verlo la gente ya reconocía quién era Jesús, porque mucha gente se quitaba su túnica y la ponía en el suelo, otros partían ramas, otros cortaban palmas y la ponían para que Él pudiera pasar. Y empezaban a gritar, Hosana. ¿Y qué era Hosana? En la época era que decía, salva ahora. Pero ahora, en nuestro contexto, en nuestro lenguaje actual, es gloria a Dios. Y ese es el contexto principal que podemos encontrar de ese primer día en favor de la Pascua. Que el Señor Jesús vino montado en un pollino, reconociendo ahora su autoridad. Bueno, Él ya la sabía, pero entonces reafirmando su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba entre el pueblo. Y era el momento decisivo para las que las personas estaban esperando durante mucho tiempo. Todos reconocieron en ese momento cuando arrojaron sus túnicas, cuando arrojaron sus palmas, pudieron reconocer de que Jesús era el Señor quien tanto estaban esperando. Hay algo bien interesante, pastor, y es, el primero, como usted lo acaba de decir, había gente, las Pascuas reunían en Jerusalén. Jerusalén tenía 7 fiestas. De esas 7 fiestas habían 3 fiestas principales. Era la fiesta de la Pascua, de la Pesá, la fiesta de la Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, y la fiesta del Pentecostés. La gente menos acomodada financieramente asistía por lo menos un año a una de esas fiestas, y en especial era la fiesta de la Pascua. Es recordada como la liberación del pueblo de Egipto. Ahora, se reunían cerca de 2 millones de personas en una ciudad como Jerusalén, que en una ciudad tan grande en aquella época. Podemos imaginarnos, la ciudad de Ibagué, donde vivimos actualmente, tiene cerca de 800,000 habitantes. Así que podríamos decir que llegaría más del doble de personas que existen en Ibagué a Jerusalén. Mucha gente. Pero entre todos esos personajes que decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, habían diferentes expresiones de su reconocimiento como Mesías. Porque Jesús tenía un concepto de por qué montaba en el pollino, el concepto verdadero, el de Zacarías. Pero los discípulos que iban al lado tenían otro concepto de Mesías. Ellos estaban esperando era que ahora sí Jesús se había proclamado el enemigo del César e iba con toda esa multitud a sacar al gobierno romano. Y la gente que estaba alrededor tenía otro concepto de Mesías. Y los romanos que estaban visualizando la escena tenían otro concepto. O sea que esta entrada triunfal se puede visualizar desde diferentes perspectivas. Cada uno lo visualizaba de diferentes perspectivas. Después de ese acontecimiento que inevitablemente fue maravilloso, en horas de la tarde Jesús se fue a descansar. Y hablo que se fue a descansar porque ustedes se pueden imaginar, no había hospedaje para esas 2 millones de personas. Así que Jesús tenía unos buenos amigos ahí cerquita, pastor. ¿Me recuerda a uno de esos amigos que tenía ahí en Betania? Claro, tenía a Lázaro y a sus 2 hermanas. Lázaro y sus 2 hermanas, quienes amaban a Jesús. Entonces, muy probablemente Jesús, esa noche, termina diciendo el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 11, que se fue a Betania con los 12 discípulos. Muy probablemente fue para donde Lázaro. Descansó esa noche y al otro día decidió muy temprano volver a Jerusalén. Pero hoy vienen 2 acontecimientos muy importantes y bien interesantes. El primero, dice la palabra de Dios, que al día siguiente, cuando salieron de Betania, versículo 12, tuvo hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas. Y aquí hay que tener en cuenta, la higuera tenía hojas. Y vamos a visualizar 2 cosas. Uno, la semana de la Pascua se celebraba entre el mes de marzo y el mes de abril. Para nosotros. Para los judíos, que tienen un calendario de 12 meses lunares, o sea, 360 días, era el mes de Nisán. Así que en el mes de Nisán, para nosotros el mes de marzo y el mes de abril, por eso rota nuestra semana mayor, y ver una higuera frondosa era símbolo de que ya tenía sus primeros frutos. Así que Jesús tiene hambre, se acerca a la higuera y encuentra que la higuera no tenía sino solo hojas.
Y Jesús queriendo darle un mensaje, por supuesto, a los discípulos, y los otros evangelios narran que maldice la higuera. Aquí Marcos dice que tan solo Jesús dijo, nunca jamás coma nadie de ti fruto. Oyendo esto, los discípulos supongo que quedaron un poquito atemorizados. Pero ahí viene interpolada otra historia. ¿Cuál es esa otra historia? La historia del templo. Jesús llega al templo. El templo tenía, por supuesto, el lugar santísimo, tenía el lugar santo y tenía el atrio de los gentiles, o donde la gente normalmente se podía reunir. Ahí entran dos personajes bien interesantes. Anás había sido sumo sacerdote en los tiempos de Jesús del año 6 al año 15. Y luego había sido Caifás, quien después de 3 años cogió como el liderazgo del sumo sacerdocio del año 18 al año 36 después de Cristo. Y entre esos dos personajes, ellos habían convertido en ese atrio de los gentiles, o ese atrio exterior, lo habían convertido en la época de la Pascua en un negocio. Y en un negocio muy redondo. Ustedes se pueden imaginar 2 millones de personas llegando a Jerusalén a comprar un sacrificio. Y no solo comprar un sacrificio, sino que ellos habían desarrollado su propia moneda, la moneda del templo. Así que no solo tenían que entregar un objeto para poder tomar el dinero, sino que luego tomar el dinero para comprar un sacrificio. Era tan bueno el negocio que las arcas de corderos no daban abastos. O sea, ellos habían dicho, se nos salió de la mano esto, podríamos decir en el tema de oferta y demanda, se nos salió de las manos la demanda, tenemos mucha demanda y no nos alcanza la oferta. Así que habían decidido decir, bueno, reúnanse en 10 personas y ese grupo de 10 personas le vendemos un cordero o le vendemos un palomino, porque no alcanzamos a venderle corderos a cada una de las personas. Habían convertido eso, pastor, en un negocio, ¿cierto? En un negocio. En ese momento, cuando Jesús visualiza esa escena o visualiza ese panorama, la Biblia dice que se enojó bastante y volcó las mesas, los cambistas, las sillas, ¿cierto? Los que vendían paloma. Y los otros evangelios narran que sacó un látigo y sacó corriendo a látigos la gente que estaba ahí en el templo, ¿cierto? Una imagen que tal vez nosotros no nos cabe en la mente, ¿cierto? Los teólogos le llaman la ira santa. Nosotros no entendemos eso porque nuestra ira no es muy santa, ¿cierto? Nuestra ira es una ira contaminada por el pecado. Pero los teólogos le llaman la ira santa de Jesús, ¿cierto? Donde le compulgía la santidad del templo, ¿cierto? Hay algunos otros teólogos que dicen que tenían otros tipos de negocios. Claro que sí, no solo podríamos decir que le irritaba o sentía esa ira santa al ver lo que se habían convertido, sino la expresión que utilizó cuando dice, mi casa va a ser llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Era porque algunos teólogos afirman en muchos estudios sistemáticos que se han hecho, es que así venía la persona al templo y traía su cordito. Esa persona que venía desde lejos, desde las provincias de Jerusalén, venían a ofrecer sacrificio en la Pascua y llegaban ante el sacerdote y el sacerdote decía, no, esta oveja no es pura porque tiene poquito torcido el pelito de la oreja. Entonces ella no sirve. Déjenmela aquí y vaya y compre una en el templo. Pero mientras este fiel hombre iba a comprar su ovejita o su cordero al templo, la oveja daba ese paso por detrás del templo y volvía al mercado y ahora se le vendía a una próxima persona. Entonces vemos que no solo se había convertido en un negocio, sino también estaban utilizando la fe de las personas de provincia para vender sus propias ofrendas solo con decir que tenían un defecto X o Y, pero ese mismo defecto ya no se lo veían a otro que sí compraban ese cordero en el templo. Total, inevitablemente Jesús dice dos cosas. Mi casa será llamada casa de oración. Hace una referencia al Antiguo Testamento, en especial Isaías 56, versículo 7. Y la segunda referencia dice, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, haciendo referencia a Jeremías capítulo 7, versículo 11. Y cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 11, miramos cómo
el contexto anterior y el contexto posterior, en la perícopa donde se encuentra el versículo, notamos que los contextos muestran a un pueblo de Israel que se paraba en el templo, que le pedía la protección a Dios, que le pedía la bendición a Dios, pero lo que hacían en el templo y lo que hacían en las puertas del templo eran abominación al Señor, ¿cierto? Entonces el profeta Jeremías les dice, y en medio de esta situación, ¿acaso quieren convertir a la casa de Jehová en cueva de ladrones? Porque inevitablemente en eso se había acontecido. Ahora, hace la purificación del templo, y después de la purificación del templo, Jesús decide volver de nuevo a Betania, ya en horas de la tarde, y cuando vuelve en horas de la tarde a Betania, los discípulos quedan maravillados de lo siguiente, quedan maravillados de que cuando pasaron al día siguiente, por la mañana, vieron la higuera totalmente marchita desde su raíz. Inevitablemente, dos enseñanzas maravillosas que nos deja Jesús, ¿cierto? La importancia del templo. Y a mí me llamó la atención, Pastor Miguel, un pensamiento de la hermana White con respecto al templo. Y quisiera leerlo de forma literal, que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, la página 21. Dice, este ritual había sido instruido por Cristo mismo. En todas sus partes eran un símbolo de Cristo y habían estado llenos de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron de vista la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Y me llama la atención esa frase, ¿cierto? Y yo pienso en mi iglesia hoy, ¿cierto? Y yo digo, ¿será que hemos perdido de vista la vida espiritual de las ceremonias y de pronto nos estamos aferrando a formas muertas? Confiaban en los sacrificios y en los ritos mismos, en vez de confiar a quien estos señalaban, a fin de reemplazar lo que habían perdido. Los sacerdotes y los rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban, mediante su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo y de hipocresía. En otras formas, el templo y cada una de sus partes simbolizaban a Cristo. Pero ellos habían llenado eso de formalismos, de ceremonias que opacaban al mismo Creador. Inevitablemente la enseñanza que brota a piel de labio de la maldición de la higuera es el querer engañar, ¿no?, al maestro. Después de eso viene otro acontecimiento muy importante, ¿cierto? Y otro acontecimiento que sucede el martes de esa Semana Mayor. Háblenos un poquito de ese acontecimiento. Claro que sí. Teniendo en mente lo de la higuera y todo lo que él enseñaba tanto en el templo, porque muchos se preguntaron, bueno, ¿y por qué vino a sacar tanta gente? Los escribas no se podían quedar con esa inquietud. Entonces todos los líderes religiosos que habían vivido esa escena en el templo, después lo confrontaron y dijeron, bueno, ¿quién dijo que podías hacer eso? O sea, ¿quién te dijo a ti y con qué autoridad tú estás enseñando esas cosas? Y lo curioso es que el Señor pudo haberles contestado de manera sabia. El Señor pudo haberles contestado y decir, no, porque mi autoridad me la ha dado mi Padre y hubiese sido válida. Pero entonces Él conocía lo que había en sus corazones y dijo, para que yo les pueda responder, respóndanme ustedes primero. ¿Quién ha dicho que el bautismo de Juan de parte de quién era? Algunos decían que venía de Dios o venía de los hombres. Entonces ellos empezaron a preguntarse entre ellos, a hacer esa discusión como religiosos de su época, y se preguntaban, si decimos de Dios, Él nos puede decir, ¿y por qué no lo creíste? Y no lo hiciste. Pero entonces si decimos que era de hombre, el pueblo tiene a Juan como profeta, y un profeta estimado era Juan el Bautista. Entonces no querían ni echarse encima al pueblo ni nada. Entonces la respuesta fue, no lo sabemos.
Entonces yo tampoco puedo decirles con qué autoridad enseño, porque es muy importante pensar que las personas, por más que les hubiera dicho y explicado de quién venía su autoridad, su pensamiento estaba tan limitado y querer acusarle que no le iban a creer. Entonces hay un dicho que dice, ¿por qué gastar pólvora en gallinazos? Es como decir, ¿por qué le voy a decir si no me van a creer? Total. Entonces ese simbolismo nos muestra de que el Señor percibe siempre la hipocresía y la trampa que tenían ellos para hacerle caer. Pero como ellos se negaban en entenderle, entonces ahí les explicó por parábolas. Y volvió y narró una parábola, pero esta vez la de la viña. Que un hombre plantó una viña y la dio en arriendo a unas personas, unos cuidadores, pero cuando ya era hora de recoger el fruto, mandó a uno de sus siervos. Ellos lo maltrataron, lo insultaron y hasta lo apedrearon. Luego mandó a otro e hicieron lo mismo, hasta que todo esto dio el resultado de que no quisieron entregar lo que le pertenecía al Señor. ¿Con qué autoridad iba el hijo del dueño a pedir la viña? ¿Con qué autoridad iba a solicitar lo que realmente le pertenecía a su padre? Entonces ellos allí entendían eso porque el Señor desarrollaba una historia muy inusual, donde los arrendatarios no querían entregar lo que legítimamente le pertenecía al dueño de la viña. Pero esa parábola ellos sí la entendieron, porque sabían de que para ellos, como religiosos de su época, era de vital importancia entregar los frutos que Dios había confiado en sus manos. ¿Y cuáles eran? Que el pueblo llegara a un arrepentimiento y pudieran conocer al Dios que los había libertado tantos años atrás, pero que ellos, por colocar esa carga pesada, no había permitido que tuvieran una fluidez religiosa, por decirlo de alguna manera. Y esa situación es la que nos hace pensar que los líderes religiosos buscaban siempre una advertencia. Y el Señor les advirtió y les dijo que muchas veces Él mandaba siervos a llamar a ese arrendatario, que eran los que estaban buscando, pero ellos lo que hacían era maltratarlo. Un ejemplo muy claro, los profetas. En la antigüedad, ser profeta no era algo que todo el mundo dijera, uy, yo quiero ser profeta. Porque ¿qué pasaba con los profetas? Los apedreaban, los azotaban, los arrojaban a cisternas e incluso los mataban. Entonces, siempre buscó ese pensamiento de decir, bueno, ¿por qué maltratas al que yo te estoy enviando para que respondas a mí? Y ese es un pensamiento que el Señor estaba haciendo, que aún no es tarde para que ellos cambiaran, porque si les hacía la advertencia era para que ellos recapacitaran y dijeran, caray, sí me estoy equivocando, ¿qué puedo hacer para volver al Señor? Pero era más duro su corazón para poder acusarle que para entender las palabras en ese momento. Siguiendo en esa misma línea de pensamiento, ese día fue un día bastante ajetreado, porque después le enviaron a los fariseos y a los herodianos, dice el versículo 13. Y aquí hay que entender lo siguiente. Cuando el lector del Antiguo Testamento termina la Biblia, que nuestra Biblia termina en Malaquías, el Antiguo Testamento, pero que realmente cronológicamente no termina en Malaquías, sino que termina en Esdras o en Nehemías. Ahí terminan los acontecimientos del Antiguo Testamento. Hay un periodo que se le llama el periodo intertestamentario, donde no hay como una revelación profética. Pero en ese periodo acontecen algunos asuntos muy importantes para comprender el Nuevo Testamento. Y es importante entonces ir a algunos libros de la historia, como el libro de Macabeos, como el libro de Tobías, y algunos otros libros históricos, para entender de dónde salen unos personajes. ¿Personajes como cuáles? Personajes como los saduceos, que ya vamos a ver, personajes como los fariseos, o personajes como los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran judíos que eran seguidores de Herodes e incluso consideraban que Herodes era como el Mesías. Ellos consideraban que si eran amigos de Herodes, pastor, Herodes iba a tener un favor político con Judea, e iba a levantar a Judea y lo iba a colocar a Judea sobre todas las provincias romanas. Entonces prácticamente como que del gobierno romano la joya de la corona iba a ser Judea. O sea que Judea iba como que a subgobernar todas las provincias judías. Romanas, así lo consideraban los herodianos, seguidores de Herodes.
Pero también se acercaron con los amigos fariseos que siempre seguían a Jesús. Los fariseos eran los encargados de las sinagogas, mientras que los saduceos, que ya lo vamos a leer en la próxima lección, era la aristocracia del templo. O sea, los fariseos no gobernaban el templo, sino las sinagogas. Los saduceos gobernaban el templo. Los esenios vivían en las montañas. Y los judíos helenizados o romanizados, aquí se le conocen como los herodianos. Así que ellos le dijeron lo siguiente, ¿cierto? Maestro, ahí leemos en el versículo 14. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esa pregunta era bien interesante. Porque si Jesús decía que era lícito dar tributo al César, ellos sabían que muchas personas judías que estaban con Jesús iban a sentir que Jesús estaba apoyando al César y que no lo estaba apoyando a ellos, porque ellos se sentían oprimidos por el César, oprimidos por el gobierno romano, oprimidos por Herodes. Les cobraban impuestos, no les daban libertad religiosa, no les daban libertad para gobernar, ¿cierto? Así que eso era una mala respuesta de Jesús. Pero si por el contrario Jesús les decía que no era lícito dar tributo al César, automáticamente los herodianos junto con los soldados romanos capturaban a Jesús por estar levantando un movimiento en contra de los impuestos. Así que Jesús, en su sabiduría, como lo vemos a través de todos los evangelios, y percibiendo la hipocresía de ellos, dice el versículo 15, porque a diferencia de nosotros visualizamos lo que se ve en la parte externa del hombre. Cualquiera hubiera dicho a esa frase, le hubiera dicho al herodiano gracias. ¿Qué frase tan bonita, vean? Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no ponen la apariencia en los hombres. Hubiera hecho gracias. Pero Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, lo adulaban, ¿cierto? La adulación de ellos, les dijo: tráeme una moneda. Y le trajeron una moneda que era un denario de plata romano que tenía la efigie de Tiberio César, el emperador. Entonces él les dijo: bueno, ¿de quién es la cara? Y ellos dijeron: del César. Entonces Jesús dijo: dar al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Mis apreciados hermanos, acá hay un principio que yo creo que es un principio fundamental para que el ser humano podríamos decir, pueda lidiar o pueda menguar o pueda convivir en cualquier sociedad. Llámese en un municipio, llámese en un departamento o estado, o llámese en un país. La gente se pregunta, bueno, ¿qué relación debemos tener nosotros los cristianos con el gobierno? ¿Cierto? ¿Debemos pagar impuestos, sí o no? ¿Debemos cumplir las normas del gobierno, sí o no? ¿Cierto? ¿Debemos estar bajo los decretos del gobierno, sí o no? Entonces Jesús dice: mire, aquí hay un asunto. Hay unos asuntos del César, gobiernos puestos por Dios y también derogados por Dios. Y a ellos denle lo del César, o sea, lo del gobierno. Pero aquí hay unos asuntos de Dios y lo de Dios es de Dios. Ahora, en la cuestión del tributo no hay un problema, pastor. El problema surge cuando lo del César se interpone a lo de Dios. Ahí es donde surge el problema, ¿cierto? O sea, cuando las normas del gobierno, cuando las normas de un municipio, de una municipalidad, o cuando las normas de un estado o departamento, o las normas de mi lugar laboral, están en contra de mis principios bíblicos basados o centrados en la palabra de Dios, ¿cierto?
Entonces ahí no podemos decir, bueno, lo del César y lo de Dios. No. Jesús me enseña, ¿cierto? Y más adelante me lo enseña que ese es el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y los apóstoles lo interpretaron bien, ¿cierto? Cuando el gobierno y los judíos le dijeron a los apóstoles, dejen de predicar, dejen de cumplir esa labor, porque nosotros como gobierno judío y como gobierno romano no estamos de acuerdo que sigan predicando a Jesucristo y a Él resucitado. Entonces Pedro lanzó su frase enigmática, podríamos decir su máximo: es primordial obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, después de esto, pues se encuentra entonces con otro grupo de personas, pastor. Los saduceos, quien yo decía que era la aristocracia, la crema innata, los que gobernaban el templo, los que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y no en una casa de oración. Los saduceos tenían una particularidad. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 23, pastor, no sé si usted me lo puede buscar ahí, Hechos capítulo 23, versículo 8, notamos que estos personajes no tenían tres creencias fundamentales. ¿Cuáles son esas tres creencias? Bueno, dos de ellas son fundamentales. La otra es una pseudocreencia. 23.8. 23.8. 23.8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. Listo, perfecto. Ellos no creían en la resurrección y tampoco creían en los ángeles y tampoco creían en los espíritus. Bueno, hay un concepto diferente ahí, espíritus, por eso no voy a hacer alusión a ello. Voy a hablar de la resurrección porque el centro acá del tema es la resurrección. Entonces ellos se acercan a Jesús para tratar de burlarse de esa creencia, tratar de mofarse de esa creencia. Y se acercan con una historia ficticia, inventada. Y dicen, y la introducen con un concepto bíblico, porque de antemano ellos creían solo en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ellos no creían en la Taná de los judíos, no porque obviaban los profetas mayores, los profetas menores, y también los escritos poéticos y de sabiduría, y solo habían centrado su teología en los 5 libros de Moisés, y tampoco creían en algunas tradiciones, ¿cierto? En la Misná, no creían mucho en la Misná. Así que, haciendo referencia a lo que ellos creían, los 5 libros de Moisés dijeron: maestro, Moisés nos escribió que si un hermano de alguno muriere y dejare a su esposa, pero no dejare hijos, su hermano se casa con ella y que le levante descendencia. Entonces después le presentan un caso. Aquí había una mujer. Y esta mujer se casó con este hermano y murió y ella quedó sin descendencia. Entonces vino el segundo hermano, se casó y murió y ella quedó sin descendencia. Y luego vino el tercer hermano, se casó y murió y ella quedó sin descendencia. Y luego, esta se llamaba la matamaridos, la historia, así debió haberla titulado. Luego llegó el sexto hermano, se murió, quedó sin hijos. Y luego el séptimo hermano vino y se casó con ella, se murió y también quedó sin hijos. Entonces ahí le hacen la pregunta con esa perspicacia de los fariseos, en especial acá de los saduceos, ¿cierto? En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron como mujer. La sabiduría de Jesús sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Entonces Jesús les respondió. Bueno, lo primero que debemos entender acá, mis apreciados hermanos, es que el tema no es el tema de la resurrección. O sea, en eso está centrado la pregunta de los saduceos, la resurrección. Entonces Jesús respondió, les dijo: no erráis por esto. O sea, no es por esto que erran, sino porque ignoran las sagradas escrituras y el poder de Dios. O sea, ustedes no creen en la resurrección porque están ignorando las escrituras
Y cuando está hablando Jesús de las Escrituras, está hablando del resto de los libros. O sea, estaban errando, estaban ignorando toda la Taná. O sea, estaban errando, estaban ignorando los profetas mayores, los profetas menores, los libros de sapiencia, sabiduría, los salmos, estaban errando eso. Pero también estaban errando el poder de Dios. Ellos no creían que Dios tenía el poder de resucitar. Por eso erraban. Entonces Jesús les dice ahora lo siguiente: porque cuando resuciten de los muertos, o sea, Jesús es claro en decir si hay resurrección. Y como Pablo más adelante dice, si no hubiera resurrección, hermanos, pues vana sería nuestra predicación, porque realmente el galardón de cada uno de los hijos de Dios lo vamos a tener en la resurrección. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamientos, sino que serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, resucitarán. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Prácticamente acá les da unas enseñanzas. Primera enseñanza, podríamos decir: ellos estaban errando y no creyendo en una parte de las Escrituras. Segunda enseñanza: ellos estaban desconociendo el poder de Dios para resucitar. Tercera enseñanza: Jesús afirma que sí va a haber resurrección. Cuarta enseñanza: Jesús afirma que no se darán en conocimiento, no se darán en casamiento, ¿cierto? Esa frase, no se darán en ¿qué? En casamiento. Y esa frase hay que entenderla, mis apreciados hermanos. ¿Qué es dar en matrimonio? ¿Qué es dar en casamiento? Dar en casamiento es la acción que realizaba el padre de la novia al aceptar el matrimonio de su hija. O sea, Jesús lo que dice es que esa acción que realizaba el padre, una ceremonia cuando iban a pedir como la mano hoy en día, no se va a realizar en el cielo. Ya el tema de que si nos vamos a casar en el cielo, ¿cierto? O que si nos vamos a casar en la tierra nueva, pues no entra aquí a ser un tema de estudio, porque el tema central de estudio era la resurrección. Entonces luego Jesús, para reafirmarles el concepto, les dice: y ustedes que son tan estudiosos de Moisés, ¿no? ¿No se dieron cuenta que cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dijo que él era el Dios de Abraham, ¿cierto? Recordándoles a Abraham, de Isaac, recordándoles a Isaac, tremendos patriarcas, y de Jacob? O sea, como que si ellos están muertos y no van a resucitar, ¿para qué los nombra? Pero inevitable, Dios es Dios de vivos y la resurrección existe. Después de esto, pastor, entonces viene el siguiente tema, que es con lo que cerramos esta semana. El tema del gran mandamiento. Los saduceos habían quedado, por decirlo, chasqueados con la respuesta. Ellos esperaban otro tipo de análisis que el Señor les hiciera. Pero esa sabiduría tan particular que tenía el Señor Jesús, indudablemente denotaba una comunión diaria con Dios. Indudablemente era ese momento que él pasaba para poder saber qué responder y en qué momento hacerlo. Por eso, en el siguiente, dice que se le acercó un escriba. Allí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28-34, me gustaría que lo leyéramos allí en sus hogares para que lo puedan buscar con nosotros y seguir la lectura. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, ya había escuchado a los saduceos y sabía que el Señor le contestó bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal de los mandamientos. O sea, amarás al Señor con todo lo que tengas. Es primordial para la fe de los creyentes. Pero el segundo es semejante a ese:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Qué interesante ese segundo mandamiento, porque analizándolo cuando estudiaba, decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene una pregunta que podríamos hacerles a todos, inclusive nosotros aquí, que es, ¿puedo yo dar algo de lo que no tengo? O sea, yo puedo amar a Dios, sí, por ser Dios. Y por encima de todo siempre va a estar Dios en mi mente como creyente, como cristiano. Pero yo puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Es interesante esta pregunta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, ¿realmente puedo amar a otra persona? ¿Realmente puedo tener esa consideración con las personas que me escuchan? Y sigue diciendo el texto que el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este escriba la tenía clara. Él sabía a lo que iba, a pesar de que su movimiento religioso lo direccionaba a cargar esas leyes, a poner por encima de muchas cosas y poner como esa carga sobre los creyentes. Él sabía que el mandamiento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso el Señor Jesús le responde en el versículo 34 que dice, Jesús entonces le dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Mayor sabiduría en ese momento con ese escriba era esencial. Por eso el Señor sabía que este hombre realmente buscaba la sinceridad. No veía la hipocresía como las preguntas de los demás, sino veía que el conocimiento que él tenía necesitaba aplicarlo y llevarlo a un contexto actual. Y pensamos en nuestra iglesia, en mi iglesia. Yo nací en este evangelio al ser de cuna y pienso de que nosotros nos han enseñado es amar como yo me amo. Pero a veces nos sentimos tan malos que yo no me amo y así va a ser difícil amar al prójimo. Pero es importante amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo y tener una percepción diferente de lo que realmente es el amor de Cristo para nosotros y lo que yo reflejo para otros. Entonces, esa enseñanza que el escriba es que amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es esencial en la vida del cristianismo. Y es un factor muy importante que se resalta para terminar esta semana, que fue como esas controversias, esos encuentros que hubo, a pesar de que muchos discutían sobre posiciones, pensamientos y preguntas o cuestionamientos. Marcos, quien escribió el libro, quiere cerrar esa semana pensando en eso, que hubo uno que realmente quería cómo aplicar su conocimiento en un contexto real, que era lo que mostraba. Maravilloso, pastor. Realmente, mientras usted exponía ese pensamiento, yo pensaba que los fariseos eran duros, pero Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos. La tradición judía considera que, aunque era joven, ya era miembro del Sanedrín. Y sin embargo, cuando alguien quiere buscar la verdad, la encuentra. El Señor lo tomó, transformó ese corazón y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Como un fariseo de fariseos que ni siquiera saluda a un gentil, ni se sienta a comer con él, ni comparte con él, que termina siendo el que evangeliza a los gentiles, ¿no? Y ahora vemos acá un escriba que inevitablemente era otras personas que le seguían siempre la contraria a Jesús. Pero dentro de esos escribas que le seguían la contraria a Jesús, siempre hay uno que tiene el corazón dispuesto, ¿no? Y muy lindo lo que le dice Jesús, ¿cierto? No estás lejos del reino de los cielos. ¿No estás lejos del reino de qué? De los cielos. Inevitablemente supongo que más adelante se convirtió. Ahora, pastor, ¿qué le quisiera usted decir en 15 segundos a alguna persona que lo está escuchando, que usted le haya llamado la atención de la lección de esta semana? Son muchos factores, pero podríamos decir de manera clara. El evangelio se sintetizó en amarnos, en enfocar y reconocer que Jesús es Rey de Reyes
y Señor de señores, y nos invita a amarnos los unos a los otros para que cuando Él vuelva por nosotros podamos tener esa conectividad como hermanos, como familia en Cristo, que así es como va a crecer este evangelio. Gracias, pastor. En concordancia a ese pensamiento, mis apreciados hermanos y amigos que me ven en esta hora del día, el libro de Deuteronomios, el capítulo 6, habla de ese gran mandamiento, que para los judíos era su máxima expresión de fe, conocida como la Shema. Oye, oh Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero la Shema no traía explícito el segundo mandamiento, el de amar al prójimo. Así que tal vez muchos de los judíos se habían centrado en ese mandamiento, pero habían olvidado que explícitamente, implícitamente, ese mandamiento conlleva el otro mandamiento. ¿Cómo yo puedo amar a Dios a quien no he visto y no amar a mi prójimo a quien sí es? ¿O cómo puedo yo amar a Dios a quien ama a toda la humanidad y yo no puedo amar a alguien a quien Dios ama con todo el corazón? Yo creo, mis apreciados hermanos y amigos, que aunque en la palabra de Dios hay tema para todo y temas muy controversiales y temas que tratan de dividir nuestras iglesias y nuestros pensamientos y temas que no son claros, pero yo visualizo que Jesús no centró sus enseñanzas en esos temas. Jesús no hizo una exposición profunda de las profecías, aunque son importantes. Jesús centró su enseñanza en un evangelio práctico, en un estilo de vida, en un relacionamiento, en un día a día, en mi relación con el niño, en mi relación con mis padres, en mi relación, en mi círculo, en mi oikos, en lo que yo debo hacer cada mañana, en lo que yo debo hacer antes de acostarme, en lo que yo debo hacer antes de tomar una decisión importante. Un evangelio en el diario vivir, en el caminar. Un evangelio de relación, no de religión. No de largas explicaciones ni profundas explicaciones, sino de prácticas vivencias. Tal vez ahí, mis apreciados hermanos, está el éxito del cristiano. En hacer un estudio profundo, más que de las profecías, que es importante, en la vida de Cristo. En cómo era Cristo. En cómo trataba a la gente Cristo. Y nosotros querer, con nuestras acciones diarias, imitarlo en nuestro diario caminar. Dios te bendiga, mi apreciado hermano y amigo. Gracias por haber estado conectado en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Nos vemos en una próxima emisión. Pastor, es tan amable, nos dirige una corta oración para despedirnos. Claro que sí. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste una vez más conocerte a ti a través de las Escrituras. Reviva nuestra fe y nuestro amor para cada uno de nosotros y llévanos con tu bendición. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.